Déjeme empezar con una anécdota personal. Yo a don Hugo lo conocí pues en la televisión. Yo ya era activo fijo de TV Azteca cuando la familia Salinas adquirió TV Azteca, el canal 13 y el canal 7. Y la primera vez que yo pude ver a don Hugo Salinas, porque con quien yo trataba era con Ricardo Salinas, fue en una comida, me invitó a comer, estuvimos hablando de temas económicos, pero lo que más me sorprendió es que los dos estábamos leyendo el mismo libro, Las Memorias de Casanova, no sé si se acuerde usted, don Hugo, solo que él lo estaba leyendo en una preciosa edición antigua y yo en un libro electrónico, lo cual demuestra que a los dos nos encanta la lectura, pero que también pertenecemos a dos generaciones distintas. Desde entonces, cada vez que veo a don Hugo, siempre los libros son una parte importante de nuestra conversación. Esta autobiografía, es curioso, empieza uno con la idea de que ¿qué me voy a encontrar en mis años con Electra? Es un tratado sobre Electra, ¿qué voy a encontrar? Y encuentra uno una autobiografía llena de sentido del humor, que me parece que tiene un encanto particular. Por ejemplo, la cita con la que abre este libro es cum vobis is arandum est. Y no quiero que aprendan todos latín en este momento, pero simple y sencillamente eso significa, con estos bueyes hay que arar. Y con eso ya les doy un poquito una idea del sentido del humor, del gusto con el que finalmente don Hugo Salinas Price nos ofrece esta pequeña autobiografía. Déjenme decirles otra cosa. Casi todas las autobiografías que yo he leído, casi todas, son siempre autodefensas y son siempre libros en que el autor nos quiere decir que todo lo que él hizo es lo más importante en la historia. Así son todas las autobiografías. ¿Qué me encontré con Mis años con Electra? Es exactamente lo contrario. Es un libro lleno de pequeños puntos en que don Hugo nos dice incluso, yo no entiendo cómo estoy aquí. En algún momento, por ejemplo, le escribe a quien iba a ser su esposa, a don Esther Pliego, y dice, yo creo que salgo sobrando aquí. Me están pagando un sueldazo y no sé ni por qué. 1,000 pesos mensuales le pagaban cuando empezó como el niño gerente de Electra allá en los años 50. Soy el niño gerente de Electra, decía Esther, yo no nací para negociante y me desagrada todo esto. Bueno, pues a este pequeño mundo, dice él, llegó él en 1952 como gerente general. Ya había estado con anterioridad desde los 17 años, y en esto debo reconocerle una gran visión al padre de don Hugo, a don Hugo Salinas Rocha, que hizo lo que hizo mi padre. A mí mi padre me llevó a trabajar a su fábrica a los 12 años de edad. Hoy lo hubieran metido a la cárcel por abuso y por explotación infantil. Don Hugo lo llevó su padre a trabajar en lo que entonces era Radiotécnica S.A. A los 17 años. Y ahí obtuvo sus primeros sueldos. Y además lo dice así, muy bonito, ganaba yo 100 pesos semanales y me daban 2 billetes hermosos azules con la imagen de Ignacio Allende en los billetes. Pero es interesante cómo llega don Hugo a una empresa que se crea formalmente. Radiotécnica duró muy poquito tiempo, finalmente se crea ya Electra de manera formal en octubre de 1950. Llega también don Hugo ahí, después sale, se casa, se va de luna de miel 6 meses nada más, y eso porque su padre le ofrece un regalito de dinero que le permite, con muy poquito dinero, pasarse 6 meses en Europa, y tendría que ser don Hugo, porque está en Europa. ¿Y qué es lo que nos narra aquí? Pues nos narra que está leyendo la Divina Comedia en italiano antiguo, ayudado por una versión en español, si no mal recuerdo, o en inglés. Sí, del inglés al italiano. Sí, pero entonces está tratando de entender la Divina Comedia, y ya me lo imagino en su luna de miel prolongada por 6 meses, en la que se queda a propósito sin dinero, tanto así que su abuela le tiene que pagar el taxi. Tuve mucho dinero que gastar
pero me lo gasté todo. Se lo gastó todo ya. Bueno, pues así está llena de anécdotas esta autobiografía de don Hugo Salinas Price. Y bueno, nos cuenta cosas que son muy personales. Nos cuenta, por ejemplo, cómo a los 50, un 15 de septiembre de 1950, vio por primera vez a una chica que le llamó la atención. Ya por ahí le llamaban la atención otras, pero él estaba muy jovencito, y la chica tenía 15 años de edad, se llamaba Esther Pliego, y bueno, pues va a ser un personaje que va a acompañar a don Hugo a todo lo largo de su vida, y después pues el inicio de esta gerencia en que en un principio él mismo no entiende bien qué es lo que está haciendo, pero su padre lo hace el niño gerente porque tiene un pleito con el anterior director general y decide que pues quien tiene que hacerse cargo de lo que entonces era esta fábrica, esta empresa productora de radios, así empieza Radiotécnica y así empieza Electra como una fábrica de radios, ya formalmente en 1950, aunque empieza a operar con otro nombre desde fines de los 40. Y bueno, dice que, fíjense lo que son las cosas, uno deja la escuela para dedicarse de lleno a Electra. En esto me parece que se convierte, como tantos otros grandes empresarios, en alguien que no aprende en las escuelas, sino que aprende directamente la administración con los errores y aciertos que puede tener, y al contrario de decirnos constantemente, miren qué bien llegué y manejé la empresa, fíjense lo que nos escribe: la empresa sobrevivió porque Dios es grande y porque existía el proteccionismo económico que escudaba mi abismal ineptitud. También porque el aguante, la paciencia y la bondad del mexicano son enormes. Quizás la mejor protección contra el miedo, dice además, hablando de los empresarios, es la ignorancia del peligro. Y mi ignorancia era enorme. ¿Qué nos dice? Nos presenta, por supuesto, a una persona, un muchacho muy joven que se hace cargo de una empresa. El papá lo deja actuar. Esto es muy interesante. El papá en ese entonces era director general de Salinas y Rocha y tenía demasiados problemas con Salinas y Rocha como para ocuparse de esta pequeña empresa Electra. Y empieza don Hugo a producir los radios, siempre estaba metido en problemas, siempre estábamos atrasados en los pagos, se vendía nada más al mayoreo, no había venta al público, no había tienda, se vendía al mayoreo y había comisionistas, se vendía también a Salinas y Rocha, eso era lo que hacía esta empresa. Y bueno, pues esto empieza a ser la vida de este hombre don Hugo Salinas Price, que hoy tenemos aquí en sus 85 años de juventud. ¿Qué hacía en sus tiempos libres? Pues a pesar de que estaba ganando lo que él dice era una enormidad de dinero, que en realidad no lo es tanto, pues él decía que dedicaba sus tiempos libres a pasarse las horas en la biblioteca Benjamin Franklin. Yo también debo reconocer, don Hugo, que me pasé muchas horas en la Benjamin Franklin, que era de la embajada estadounidense, creo que sigue siendo la embajada de los Estados Unidos, o a remar en Xochimilco. Interesante, esas eran las actividades de diversión que tenía don Hugo Salinas Price. Y bueno, la verdad es que las cosas no eran fáciles. En 1953, todavía con la angustia que tenía, le escribe a quien iba a ser su esposa, a Esther, y le dice: la fábrica está en crisis, la situación está terrible y de no remediarse pronto será la ruina. Así de optimistas se veían las cosas en el inicio de Electra. Y entonces un ingeniero, uno de los trabajadores de Electra le dice: oiga, ¿y por qué no fabricamos televisiones? Recuerden ustedes que Electra estaba fabricando radios relativamente sencillos, y pues don Hugo, que dice que para ser empresario hay que ser muy atrevidos, pero hay que ser muy inconscientes de los riesgos en los que uno se está metiendo, dijo: bueno, pues vamos a fabricar televisiones. ¿Usted, ingeniero de la Peña, puede fabricar una televisión? Claro que sí. Y entonces hágame una muestra. Así se hacían las cosas en ese entonces, no se diagramaba por computadora antes, se hacía una muestra. Si la muestra funcionaba, pues ya se podía proceder a la fabricación. Lo sé muy bien porque eso mismo hacía mi padre cuando tenía una fábrica y hacía sus muestras, y ya una vez que estaba la muestra listo, ya se podía fabricar el producto. Pues comenzaron a salir los televisores, fíjense, escribe el propio don Hugo, eran de mínima, sino de pésima calidad.
para que vean cómo es crítico consigo mismo. Pero el público tenía tremendas ansias de ver televisión y perdonaba mucho. Esto era en 1953. Electra produjo los primeros televisores que se fabricaron en México y no lo sabía, nos escribe don Hugo, no lo sabía, pero la televisión había salvado a Electra. Y miren que se hacían milagros para producir estos televisores en tiempos de proteccionismo económico. Compraban sobrantes de producción industrial en los Estados Unidos, los traían a México y con eso montaban los televisores, los ponían, les hacían los gabinetes y así iban saliendo los primeros televisores. Y después, y esto es muy importante, el libro de don Hugo Salinas es muchas cosas. Es una vida personal, que me parece la parte más entrañable. Es una historia de Electra, una empresa que empieza de la nada y que de alguna forma se la deja el dueño a un muy joven gerente niño para que vaya haciendo cosas. Ah, pero cuidado, nunca tuvo que ponerle otra vez don Hugo Salinas Rocha dinero. Muchas angustias que se ven reflejadas aquí, mucho cuestionamiento del propio don Hugo, pero don Hugo Salinas Rocha nunca tuvo que volverle a poner dinero. Finalmente la empresa fue saliendo, de milagro a veces, y a veces no solo de milagro, pero fue saliendo adelante. Y lo dice, y le tocó también, y esto es muy importante, tenemos aquí también una historia de las dificultades de ser empresario en México con todos los problemas. Y ya en 1954 nos cuenta don Hugo su primer gran golpe, la devaluación de Semana Santa de 1954. Eso nos lo cuenta también, y bueno, pues la situación muy complicada, el peso pasa de 8.65 a 12.50, y don Hugo, que nos dice, yo no sabía, en realidad empieza a descubrir qué tiene que hacer para sacar a Electra adelante. Empieza la venta directa al público, ya no nada más la venta al mayoreo, en parte por la desesperación de lo que estaba ocurriendo allá. Después llega octubre del 54, se casa don Hugo, y como le digo, se toma, pues dice que el dinero que traía le hubiera durado como para 2 semanas, pero que su padre le regaló 5,000 pesos en efectivo, 5,000 dólares en efectivo, en ese momento, ese mes de octubre, y pues el resultado fue que se estuvo 6 meses fuera, ya lo vieron, era una buena cantidad de dinero, regresó ya sin un centavo, ya sabemos que regresó. Sí. Nos íbamos a ir todavía a Egipto. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasó? Mi padre escribía, y ya está bueno que regreses. Eso es. Eso le decía, y lo dice también en el libro, ya regrésate, te necesito, porque finalmente Electra estaba sin alguien sin el ojo del amo, que hiciera que la empresa pudiera salir adelante. Y bueno, el hecho está en que regresa ya don Hugo Salinas Price y empieza nuevamente, ya se mete de tiempo completo, y él siempre ha sido muy crítico de que si no sabía del negocio, la verdad es que empieza a sacar el negocio adelante y empieza a hacer de Electra pues una empresa que, a pesar de todas las dificultades económicas del país, sale adelante. De hecho, lo hace además sin tener que recurrir a tecnología extranjera. Siempre tuvieron tecnología propia, y además supieron cómo encontrar el talento. Dice que se encontró, por ejemplo, a un técnico, don Luis Salazar, que no era de estos ingenieros graduados en las grandes escuelas, no traía tecnología de fuera, y que trabajaba para otros ingenieros, pero era el que sabía resolver los problemas, y que incluso una vez se le iba a ir porque tuvo problemas con un ingeniero titulado que estaba trabajando ahí, hasta que decidió don Hugo que era mejor quedarse con don Luis Salazar, que de hecho trabajó en la empresa hasta 1993, alguien que venía de la línea de producción y que era el que realmente podía resolver los problemas. Aquí hay un punto importante también, don Hugo Salinas Price, a pesar de que su padre pues era la figura dominante y era el del dinero, era el dueño, resulta que un día don Hugo Salinas Rocha llega a la pequeña sala de exhibición que tenían, no era propiamente una tienda, pero una sala de exhibición, y habían puesto una salita muy modesta que estaban vendiendo y se estaba vendiendo bien. Pues don Hugo Salinas Rocha dice, no, ¿qué hacen esto? No es de la calidad de lo que queremos, de lo que nosotros, por ejemplo, tenemos en Salinas y Rocha.
y se le enfrentó don Hugo Salinas Price y le dijo, a ver, yo soy el director aquí esta es la salita que estamos vendiendo, los muebles que estamos vendiendo, se están vendiendo muy bien y no puedes llegar aquí a decirnos cómo hacer las cosas. Mientras yo esté aquí, vamos a hacer las cosas como yo las tengo que hacer porque yo soy el responsable. No es fácil, porque don Hugo Salinas Rocha era un personaje realmente del retail en esos momentos. Poco a poco empiezan a surgir las cosas. En 1957 se abre la primera tienda hecha para ser tienda. No era parte de un almacén, no era nada más una accesoria, no. Una tienda para hacer tienda, la primera vez en 1957. Esto es en la calle de Allende. Ya no era un local que se utilizara para vender, por ejemplo, tenían un local en Sinaloa 32. En Monterrey y Puebla había sucursales, pero sacan su primera tienda de verdad, hecha para hacer tienda en 1957. Las cosas empiezan a ir bien, o sea que no lo debe haber hecho tan mal a don Hugo, porque las cosas empiezan a ir bien. Incluso dice él algo, él empieza a pensar en qué podría dedicar dinero para hacer una labor social interesante, y llega a la conclusión, que es una conclusión con la que yo concuerdo y que he coincidido siempre, la mejor labor social que podía yo hacer era crear una compañía sólida y en crecimiento, que con su derrama de sueldos y salarios y sus compras ayudara a muchas familias a ganarse el sustento. Desde entonces ya don Hugo tenía la idea clara de que la mejor caridad, la mejor ayuda que le puede uno dar a una persona no es regalarle pescado, sino enseñarlo a pescar, incluso pues ponerlo a trabajar, y es una filosofía en la que hasta la fecha coincido yo con don Hugo Salinas. La verdad es que él fue metiéndose poco a poco también en el tema de la economía, fue entendiendo los problemas de la economía, se fue dando cuenta que los principios económicos son permanentes y que las consecuencias de las malas políticas en un país, en una empresa o en una familia son los malos resultados. Empezó entonces a apoyar a don Agustín Navarro Vázquez en el Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas. Empezó a darse cuenta que dotar al público de una moneda de valor intrínseco y de billetes de banco redimibles a la vista al portador era una necesaria forma de darle estabilidad económica a un país y por supuesto también a la economía internacional. Ya para fines del 60 había 6 tiendas, 4 en el DF, una en Puebla, una en Guadalajara. Y en febrero de 1961, dice él, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Su padre estaba en Salinas y Rocha, él estaba en Electra, una empresa mucho más pequeña, pero en Salinas y Rocha había un acuerdo entre la familia Salinas y la familia de Rocha del 50% cada uno. Había el acuerdo de que don Hugo Salinas Rocha era el que se hacía cargo y se le había apoyado siempre, pero ocurrió lo que llama él el cuñadazo. Uno de los cuñados se fue del otro lado, apoyó a la familia Rocha en una diferencia y finalmente esto llevó a un cambio que afectó muchísimo la vida de don Hugo Salinas Rocha. Y lo peor de todo es que dice que la decisión de quitar a don Hugo Salinas Rocha del control de la Dirección General de Salinas y Rocha era producto de un proceso de envidia. Tu papá ya tiene mucho dinero, ¿para qué quiere más? Es lo que le decía una de las personas del otro lado. Y bueno, pues la verdad, como dice don Hugo, Hugo Salinas Rocha hizo millonarios a todos los socios. Y bueno, sí es cierto que había creado Electra como una fábrica, pero en realidad la forma de actuar de Electra era una sinergia con Salinas y Rocha. Y lo que dice aquí don Hugo, y yo sé que lo ha aplicado posteriormente en Electra y en todos los negocios que hoy forman parte del Grupo Salinas, es cuando una familia tiene la suerte de hallar a uno con ese genio mercantil para producir utilidades, debe estar feliz. Cuando dice la gente que no hay nadie indispensable, don Hugo responde, sí, hay una persona indispensable, la que sabe generar utilidades. El golpe de Estado en Salinas y Rocha afectó también a Electra. Por ejemplo, Salinas y Rocha suspendió la compra de aparatos de Electra y se perdió de golpe del 20 al 30% de las ventas. Además eran ventas que se hacían en efectivo y que eran muy útiles para el flujo de efectivo de Electra.
Y bueno, pues esto hizo que también don Hugo empezara a innovar y a buscar otras cosas. En 1962 decidió cambiar de filosofía para la empresa y buscó, para empezar, producir productos de la mejor calidad. Ya no era cuestión nada más de buscar desechos industriales y producir lo que se podía, sino producir lo mejor que se pudiera producir, que el mercado pudiera comprar. Y además, pues como sentía la necesidad de que ahora sí tenía que crecer Electra, hizo algo que, pues, que no hacía en el pasado, acudió al crédito. Y acudió en un principio con un señor que es todavía amigo mío, don José Carral, de Bank of America, amigo mío también, no sé cuántos años tenga don Pepe Carral, debe tener 90 y tantos años, pero él estaba a cargo de las operaciones de Bank of America y lo que hizo fue otorgarle dinero aquí a don Hugo, con el aval de don Hugo Salinas Rocha, por supuesto, pero se le estaba dando aval a una empresa muy chiquita y era un crédito pues de un banco internacional. ¿Por qué había que recurrir a bancos internacionales? Bueno, en primer lugar el crédito era para ampliar la cadena, pero además porque era casi imposible conseguir financiamiento en pesos porque se discriminaba al comercio. Los políticos mexicanos pensaban que en el comercio no se creaba productividad, que la productividad solamente podía venir de la industria, entonces se discriminaba al comercio y no se le daba crédito al comercio. Y esto pues obligó a don Hugo a buscar precisamente este crédito internacional. También tomó una decisión muy importante, se abandonaron las ventas al mayoreo y Electra empezó a ser una empresa de retail, de venta al menudeo, lo cual es muy importante porque eso ha sido la vocación de la empresa. Y bueno, pues las cosas no terminaron ahí. Don Hugo se siguió involucrando en la vida pública. Es curioso porque él dice que a pesar de que él considera que ser nacionalista no tiene mucho sentido en un mundo contemporáneo porque vivimos un nuevo orden mundial, pues resultó que terminó de presidente y de financiador de un partido nacionalista mexicano. En una de esas anécdotas de la vida, incluso terminó viendo a don Luis Echeverría, que era secretario de Gobernación, y ahí dijeron, es que queremos un subsidio del gobierno, y don Hugo de inmediato se levantó y dijo, no, aquí no hay subsidio de gobierno, nosotros no nos vamos a vender, y lo terminó financiando, por supuesto, don Hugo de su propio bolsillo. Terrible error. Terrible error, yo coincido también. Yo creo que eso es absolutamente. Y después fue buscando cómo ir creciendo, dedicado 100% a Electra. Por ejemplo, los gerentes de Electra llevaban a cabo una reunión anual entre ellos y generaba un estilo una especie de camaradería muy importante. Pues don Hugo empezó a financiar la Convención Nacional de Electra a partir de 1970, ya pagado por Electra, y después empezó a llevar a las esposas. Desde un principio, desde 1970. Bueno, la primera convención le pusimos la 10ª para que se viera más importante. Desde la 10ª invitamos a las señoras, porque yo dije, bueno, como ya usted... Lo dice usted en el libro. No, usted está bien. Ya lo voy a dejar hablar, tenemos... Es que una convención donde van solamente los señores, pues es una borrachera general. ¿Para qué nos hacemos bolas? Tiene usted Entonces, toda la razón. La señora se queda en casa a cuidar a los niños, a cocinar y saber que su marido se fue de pachanga por Electra, pues qué bonito. No, eso no genera mucho apoyo para la empresa. Así es que si los invitamos a las señoras, pues ellas ven si su esposo fue premiado. Él sabe que su esposo está allí presenciando el premio que se le otorga, eso es muy importante. Y si no consiguió premio, pues el año que entra va a tratar de hacer mejor labor para conseguir premio y quedar mejor. Yo consideré que eso era una cosa muy importante. Coincido. Y desgraciadamente hoy en día las condiciones ya no son iguales, ya el matrimonio no forma un nexo tan fuerte como en aquellos tiempos. Empezó también don Hugo a interesarse cada vez más por política monetaria, leyó a Ludwig von Mises, su teoría del dinero y del crédito, y además predijo las devaluaciones que iba a tener la moneda mexicana. Cuando llegó, de hecho, la devaluación de 1976, se dio cuenta de que esto era
de que esto era el principio de toda una serie de devaluaciones. Enfrentó una huelga en 1978 de enormes dificultades, pero pues sacó adelante también a la empresa después de esa huelga. En 1980 recibió una llamada telefónica, en diciembre de 1980 recibió una llamada telefónica a don Hugo, y es que su hijo, tenía un hijo Ricardo que estaba trabajando allá en Estados Unidos, le había dicho tonto a su jefe y lo habían despedido. Y entonces lo invitó a incorporarse a Electra. Él dijo que venía a incorporarse. Él dijo directamente. Bueno, entonces no lo contrató. Hay que revisar el contrato laboral de Ricardo Salinas para ver si se firmó realmente, a ver si tiene la antigüedad acumulada. Y había un gran auge, pero curiosamente ya don Hugo sentía que había que cambiar, que había que tener cuidado de los problemas económicos que se avecinaban. Entonces Electra empezó a bajar deuda en un momento en que otros subían. Y bueno, eran tales las cosas, había tales restricciones, por ejemplo, a la importación, que don Hugo se sacaba su maleta vacía, iba a Estados Unidos, compraba las refacciones que necesitaba y las traía a México en la maleta. De contrabando. De contrabando, efectivamente. Espero que no haya nadie de Hacienda aquí. Esto ya fue en los años 70, ya prescribió. Bueno, pues después me dice en el libro que él hablaba con otros industriales y con otros empresarios que le dicen, teníamos que hacer lo mismo, porque si tratabas de importar algo legalmente te podías pasar meses y meses y además los precios eran absolutamente insostenibles. En 1982 llegó la gran crisis, la nacionalización de la banca, y dice él, con tácita aprobación de Estados Unidos, dice, Estados Unidos no pegó de gritos, no hizo absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque les convenía a los banqueros estadounidenses la nacionalización de la banca. ¿Por qué? Porque la banca estaba en problemas muy serios por el hecho de que habíamos visto todas estas inyecciones de dinero y mal manejo de la economía, estaba a punto de quebrar, pero si la nacionalizaba la banca el gobierno mexicano, entonces la deuda de los bancos se convertía en deuda soberana, y ya sabían los banqueros gringos pues que el gobierno es el que los iba a rescatar. Y eso es lo que nos explica él en unas cuantas frases, una razón de por qué Estados Unidos no se opuso a la nacionalización bancaria de 1982. En 1983, todas las empresas mexicanas estaban en una crisis enorme, realmente se desplomó la economía, y don Hugo tomó una decisión muy complicada para la empresa, que fue la suspensión de pagos. Decidió que era mejor suspender pagos, arreglar las cuentas con los acreedores, pero seguir trabajando, que llegar a cerrar la empresa como muchas otras empresas estaban cerrando. Y lo que hizo es suspendió pagos cuando ya el peso se encontraba a 131 por dólar, después de haber estado apenas a 20 por dólar un año antes. Y mucha gente dice que en Salinas y Rocha se burlaban de Electra, muchos empresarios se burlaban de la empresa y le dijeron, es que ya ningún proveedor te va a proveer, te va a dar servicios. Y él dijo, no, al contrario, van a llegar, nosotros les vamos a pagar en efectivo, les vamos a pagar directamente sin ninguna espera, mientras vamos arreglando todas las deudas que la crisis hizo que se volvieran sencillamente impagables. Y efectivamente los proveedores continuaron trabajando con Electra, y Electra estuvo pagando en efectivo hasta que logró superar esta crisis. Bueno, pues siguió creciendo el número de tiendas, ya tenían 25 tiendas, se empezó a introducir la computación para tener control de estas tiendas, precisamente porque ya eran muchas tiendas, y don Hugo, como lo es ahora Ricardo Salinas, era un convencido de que había que tener este control y que había que introducir la tecnología para saber qué es lo que estaba pasando, aunque tiene un comentario muy interesante. Dice, empezó a pedir información, como por ejemplo, cuál es el porcentaje de los productos que más rentables nos resultan, de manera que nos podamos concentrar en los productos más rentables. Empezó a darse cuenta que podía pedir una gran información, pero también se dio cuenta de que muchos procedimientos tradicionales que se hacían a mano y que eran parte de un conocimiento adquirido,
se empezaron a desvanecer esos conocimientos porque se quedaba todo en la computadora, y dice él en algún momento: yo me pregunto realmente qué tanto conocimiento hemos perdido, qué tanto se han tragado conocimiento las computadoras, porque ya nadie conoce todos los procedimientos. Sin embargo, la información le permitió hacer algo que hoy es característico de Electra, una revolución de precios, le permitió vender barato. Escribe don Hugo, que él no se atrevía a vender barato porque tenía miedo de que los costos lo quebraran, y nunca tuvo el conocimiento suficiente para vender barato, pero las computadoras empezaron a darle precisamente este conocimiento. Y después ya vino el sexenio de Carlos Salinas, empezaron a abrir las fronteras y cambió también la forma en que operaba Electra. Se dieron cuenta pues de que no podían seguir fabricando, porque si traían un televisor coreano, resulta que lo podían vender a un precio inferior al que les costaba producir un televisor aquí en nuestro país, y pues empezaron a importar precisamente productos electrónicos. Ya los importaba Ricardo, que era muy bueno para encontrar los productos que iban a tener acceso, y bueno, pues las cosas cambiaron de esta manera. Vale la pena señalar que la nueva expansión de Electra procedió de un hecho que era muy criticado en ese entonces y que sin embargo salvó los ahorros de la familia. Siempre mantuvieron una reserva de capital fuera del país en divisa fuerte, y luego resulta que ese dinero, una vez que vinieron las devaluaciones, ese dinero pues permitió ya financiar la expansión. Y en algún punto dice algo, es curioso, porque es precisamente por el mal manejo de la economía mexicana, los ahorros de los mexicanos que se salvaron fueron los que se colocaron en el exterior de nuestro país. Fíjense qué paradójico que esa expansión se hizo posible precisamente por eso, ante lo que él vio venir desde un principio, que era que el mal manejo de la economía mexicana iba a generar realmente grandes problemas. También se entendió una cosa que siempre le decía don Hugo Salinas Rocha a su hijo, y es que la gente que compraba en Electra sabía que por el mal manejo de la economía y por la inflación, los aparatos electrodomésticos que compraban eran una forma de ahorro, porque el valor de ese aparato conservaba mejor su valor en un periodo inflacionario de lo que lo hacía el dinero en efectivo, que simple y sencillamente se perdía. La gente entonces recibía su salario y salía a ver en qué gastaba ese dinero, porque sabía que si no, iba perdiendo el dinero día con día, iba perdiendo poder adquisitivo. Fíjense cómo son las cosas. Cuando dejó la dirección de Electra, la empresa tenía ya 59 tiendas, y de hecho ya con el paso del tiempo adquirió más. En el momento en que escribió originalmente esta autobiografía había 700, hoy no sé cuál sea el número, pero hoy hay 1009 tiendas de Electra. El número de empleados de Grupo Salinas es alrededor de 100,000, no conozco la cifra exacta. 70,000. Y ya nos da una idea de cuánto ha cambiado este pequeño universo en que empezó el niño gerente de don Hugo Salinas allá en 1952. Fíjense que a pesar de todo esto, a pesar de su éxito, don Hugo Salinas Rocha ni siquiera se acuerda si fue en 87 o en 88, un día en una reunión del comité ejecutivo de la empresa tomó la decisión de levantarse de la mesa y dejarle el control de la empresa a Ricardo Salinas. Dice que él mismo ni siquiera supo por qué y que Ricardo estaba absolutamente sorprendido. El resto de la historia ya le corresponderá a Ricardo Salinas explicarlo. Yo quiero pedirle a usted, don Hugo, que nos platique un poquito. O sea, yo ya hablé bastante. ¿Qué más voy a decir, don Sergio? Nunca he oído jamás que se hable tanto de mi persona, pero estoy realmente apachurrado por todo. Les decía yo que era muy modesto, y hasta si uno empieza a leer el libro, es exactamente lo contrario que uno piensa en una autobiografía. Es un libro en el que él dice, yo no entiendo cómo logré esto, pero ahí están los logros. Pues gracias a todos por estar aquí. Este librillo, pues yo nunca pensé que tuviera mucho interés, realmente lo hice como un memorándum
Pues para mi familia, para algún círculo cercano nada más de amigos que quisieran saber algo. Esto de escribir cosas yo creo que lo heredo de mi abuelo Price, que fue americano, sí. Él escribía diarios y dice en uno de sus diarios, estaba leyendo el diario de él de 1920, y el abuelo dice: yo no sé por qué me esfuerzo tanto en escribir estas memorias cuando no habrá mortal alguno que sea suficientemente imbécil como para leer estas líneas. Así es que siempre me ha gustado escribir cosas, sí. Y esa ha sido mi afición. Y pues Electra, pues sí parece un sueño lo que sucedió. Vi que sobreviví, caramba, realmente es de haber, viendo uno para atrás, ver los peligros por los cuales pasamos, es realmente sorprendente. Ahora, también les puedo platicar de más reciente, de mis aventuras. Creo que voy a escribir otro librito al respecto, ¿sí? Porque realmente es muy divertido lo que me pasó. Resulta que por tener interés en lo de La Plata, un día me invitó a desayunar. Me tiene usted que ayudar, don Sergio. Un exgobernador de Yucatán que lo quitó Salinas de Gortari. ¿Quién era? Ahora me acuerdo. No se acuerda. Bueno, pero ahora me acuerdo, sí me acuerdo. Entonces me invitó a desayunar y estaba allí un minero de Durango, un individuo de lo más pintoresco, que me planteó, bueno, las riquezas de Durango como una cosa así de maravilla, y que él tenía unas concesiones donde si se hacía un crucero había 17 vetas de oro y plata. Bueno, yo dije, híjole, esto está interesantísimo. Entonces le empecé a financiar, y pues al ratito me di cuenta Víctor Cervera Pacheco. Víctor Cervera Pacheco. No era. ¿No era él? No, otro. A él lo quitó Salinas. Víctor, no creo. Bueno, no importa, si no ahora... En fin, y ahí empezó una odisea, porque con el tiempo me di cuenta que pues él estaba embolsando el dinero que le estaba dando y no iba a dar para nada a la mina. Es un típico caso de un neófito en la minería que se lo llevan al baile. Pero a mí se me quedó la idea de que como el precio del oro estaba tan deprimido y el de la plata también, que comprar concesiones mineras sería una buena inversión para vender las concesiones mineras más adelante, porque pues estaban regaladas. Entonces, a través de un muchacho de poblano, él me empezó a dar la vuelta por Durango y a ver qué había, y así adquirí unos lotes, unas concesiones. Y bueno, lo que sucedió después ha sido un verdadero viacrucis, porque esto fue hace pues, casi como 20 años han pasado, y apenas 20 años después estamos viendo la luz. Pero eso será otro cuento, que ya no tiene que ver con Electra, no directamente. Pues ha sido una vida muy interesante, muy llena de eventos y de poder conversar con personas importantes en la cuestión económica. Y he notado una cosa que les quiero pasar. ¿Tengo tiempo? Como tiempo unos minutos, sí. Unos minutos. Sí. El problema que tenemos en el mundo hoy en día resulta de que los que se les enseña economía en todas las grandes universidades del mundo
se considere la economía como una ciencia positiva, o sea, una ciencia que tiene un rango semejante a la física o a la química. Y no es así, porque en la cuestión económica, en la cuestión de la acción humana, no es posible cuantificar. No puede nadie contestar cuántas veces más le gusta un helado de chocolate que un helado de vainilla. Dígame con un número. Oiga, no le puedo decir con un número. Le digo nada más que me gusta más el chocolate que la vainilla, pero no le puedo decir cuántas veces más, qué cantidad más de deseo tengo. Y ese es el error fundamental de la economía hoy en día, que está basada en números, quieren tomar lecciones de la experimentación, de la historia, y no hay en la economía la posibilidad de experimentación controlada. Así es que todo lo que estamos sufriendo son puros adivinanzas y experimentación, y que no nos cuenten otra cosa, por muy sabiondos y doctorados que estén, no saben lo que están haciendo y estamos viendo los resultados. Bueno, pues aproveché este paréntesis para echarles ahí mi última propaganda. Pro Plata, guarden su platita porque vamos a ver cosas muy interesantes en este año 2016, año del Señor. Bueno. Así es que, pues, gracias, don Sergio, por hablar sobre mi persona y este libro en términos de tanto elogio. Muchas gracias. Bueno, yo les recomiendo, se van a divertir mucho porque está hecha la autobiografía con un gran sentido del humor. Déjenme decirles a la prensa que los esperamos en el salón de prensa. Me imagino que saben dónde es, yo no tengo ni idea de dónde es, pero bueno, y gracias por venir aquí, gracias a todos ustedes. Les recomiendo la lectura del libro, realmente se van a divertir, además de que yo he aprendido muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias a todos.